Buen día, Universidad Galileo. Mi nombre es Anson Alberto Macalpais con carnet 11002416, cursos Negocios Internacionales 2, sede Campo Central. La tarea hoy es sobre el sistema monetario internacional. La introducción. El sistema monetario internacional es el conjunto de reglas institucionales y mecanismos que regulan cómo se intercambian las monedas entre países y cómo se manejan las relaciones financieras a nivel mundial. Su objetivo principal es mantener la estabilidad económica global y facilitar el comercio internacional. Dentro de las lecturas se vieron algunos temas de cómo algunos países han mantenido su valor económico a pesar de las crisis económicas que sufrieron en su momento, pero tuvieron un respaldo donde su moneda no se devaluó. ¿Por qué razones no se devaluó? Porque la moneda estuvo respaldada, un ejemplo, por el dólar, que el dólar siempre se ha mantenido en un estatus bastante alto y han tenido el apoyo financiero de los Estados Unidos, donde a pesar de que esos países su economía sea mala o haya sido afectado, digamos, por las guerras, por el COVID, etcétera, hubieron temporadas o años donde esos países, si no hubieran tenido el respaldo internacional por la moneda del dólar, un ejemplo, la moneda de ellos se hubiera devaluado. En tal caso de que dichos países internacionales han mantenido una relación donde han tenido el intercambio para mantener la viabilidad económica, donde antes cambiaban las pepitas de oro por ciertos productos o servicios a los cuales necesitaban. ¿A qué llegó a esto? De que luego los países el valor del oro lo volvieron a dinero, valorizaron el dinero al capital para que el oro se volviera una reserva, donde la moneda ahora es en papel y la reserva es el oro. Evolución histórica. El estándar de oro. Las monedas estaban respaldadas por oro, lo que daba estabilidad cambiaria. Colapso tras la Primera Guerra Mundial. Acuerdos de Bretton Woods. 1944 se creó un sistema de tipo cambio y fijo. Nacieron las FMI y el Banco Mundial buscaba la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial. Colapsó en 1973 debido a la inflación en EU y especulación al sistema de tipo fijo término. Acuerdo de Jamaica 1976. Se estableció el sistema actual del tipo de cambio flotante y se eliminó el oro como base. Es decir, que la base antes era el oro en el factor cambio de moneda. Luego vino los países se pusieron de acuerdo con el Banco Mundial y cambiaron el oro para volverlo una reserva federal. Y el papel lo volvieron papel moneda. Claro, diferentes países, su papel moneda tiene diferentes eh, fichas, cintas de seguridad para que la moneda en papel no sea falsificada. Sin embargo, una de las monedas más falsificadas que hoy en día han realizado ha sido el dólar, especialmente los billetes de a 100, donde muchas personas pues, buscan las estrategias y modos de cómo poder llegar a volver ese billete de dólar tan auténtico que es difícil de rastrear. El sistema monetario internacional, el estándar de oro, tuvo sus orígenes en el uso de moneda de oro como medios de intercambios, unidades de cuenta y almacén de valor, una práctica que data de tiempos muy antiguos. La solución fue acordar un pago en papel moneda que luego los gobiernos convertían en oro, según se mandara a una tasa fija. Mechanic del estándar de oro, la práctica de vincular las monedas de oro y garantizar su convertibilidad se conoce como estándar de oro. Las fortalezas de estándar de oro implican un poderoso mecanismo para alcanzar el equilibrio de la balanza comercial de todos los países. Como el estándar de oro
Cuando Japón tiene un superávit comercial, hay un flujo neto de oro de Estados Unidos a Japón. Esos flujos de oro automáticamente reducen la oferta de dinero en Estados Unidos y aumenta la oferta de dinero en Japón. Periodo entre guerras. El estándar de oro funcionó razonablemente bien desde la década de 1870 hasta su abandono al inicio de la Primera Guerra Mundial. Durante guerras, varios gobiernos financiaron parte de sus enormes gastos militares imprimiendo dinero, lo cual dio como resultado inflación, y hacia el final de la guerra en 1918 a los niveles de precios eran más altos en todo el mundo. Es decir, que el estándar de oro fue una de las primeras monedas en las cuales surgieron de intercambio para beneficios personales, financiamientos, y los cuales fueron cambiados al papel moneda. Por ejemplo, Japón, que tuvo una crisis económica bastante alta, su moneda no se devaluó. ¿Por qué no se devaluó? Porque tenía Estados Unidos con su respaldo de la moneda del dólar. Flexibilidad. Si bien la disciplina monetaria era el objetivo central de acuerdo de Bretton Woods, también se reconoció que una política rígida de tipo de cambio fijó series demasiado inflexibles. El FMI se analizó para otorgar préstamos en monedas extranjeras a sus miembros con la finalidad de sacarlos en apuros durante periodos cortos ante un déficit en la balanza de pagos. El papel de Banco Mundial, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, BIRS, cuando los participantes de Bretton Woods establecieron el Banco Mundial, la necesidad de la reconstrucción, las economías europeas desvaladas por las guerras era una prioridad en sus mentes. El sistema de Bretton Woods en 1944, la moneda más ágida de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 naciones se reunieron en Bretton Woods para diseñar un nuevo sistema monetario internacional. Con el colapso del estándar de oro y la Gran Depresión de la década de 1930 como recuerdos frescos de su memoria, hechos estadísticos estaban decididos a construir un orden económico duradero que facilitara el crecimiento económico durante la guerra. El papel FML se vieron muy influidos por el colapso financiero mundial, la devaluación competitiva, las guerras comerciales, el alto desempeño y la inflación en Alemania y otras partes del mundo, y la desintegración económica genera que ocurrió entre dos guerras. La disciplina, un régimen de tipo de cambio fijo, impone disciplina de las formas, primero las necesidades de mantener el tipo de cambio y poner un freno a la evaluación competitiva y brindar estabilidades al entorno comercial mundial. Da a entender que el Banco Internacional buscaron entre 44 naciones para diseñar un nuevo sistema monetario internacional. Esto con decir, para que hubiera una moneda internacional que al país donde la persona fuera esa moneda tuviera cambio. Y uno de los factores de mayor escala, que un 70 o 55%, la moneda del dólar es recibida como intercambio en cualquiera de los diferentes países como una moneda internacional que no se devalúa y mantiene su valor. El colapso del sistema de tipo de cambio fijo funcionó bien hasta finales de la década de 1960, cuando comenzó a mostrar signos de tensión. Finalmente, el sistema colapsó en 1973 y desde entonces hemos tenido un sistema de flotación administrada. La mayoría de los economistas identifican el origen de la disolución del sistema de tipo de cambio fijo de paquetes políticas macroeconómicas en Estados Unidos entre 1965 y 1968. El régimen de tipo de cambio flotante siguió al colapso del sistema de tipos de cambio fijo. Se formalizó en enero de 1976 cuando los miembros del FMI se reunieron en Jamaica y acordaron establecer las reglas en el sistema monetario internacional que están vigentes en la actualidad. El acuerdo de Jamaica
Se revisaron los artículos de acuerdo del FMI para reflejar la nueva realidad de los tipos de cambio flotantes, principales elementos del acuerdo de Jamaica, incluyendo los siguientes: se estableció el tipo de cambio flotante, oro se abandonó como activo de reserva, las cuotas anuales totales del FMI, tipos de cambio a partir de 1973. Desde marzo, los tipos de cambio se han vuelto muchos más volátiles y menos predictibles de los que fueron entre 1945 y 1973. Esa volatilidad se debe, aparte de diversas perturbaciones inesperadas en el sistema monetario mundial: la crisis del petróleo en 1971, la predictiva de confianza del dólar y la crisis del petróleo en 1979. Tipos de cambio fijo frente al flotante, el tipo de cambio, el argumento a favor del tipo de cambio, la autonomía política monetaria, los ajustes de balanza comercial, la recuperación luego de la crisis y el argumento a favor del tipo de cambio. Con sistema de Bretton, un país registra una déficit, permanece en su balanza comerciante, es decir, importaba mapas desde la exportación. Esa situación no podía corregirse por medio de las políticas nacionales, sino que requerían que el FMI aceptara la devolución de la moneda. La recuperación luego de la crisis, los defensores de tipo de cambio flotante también suelen ayudar a países frente a la crisis de economía. La razón es que las inversiones responden a la crisis local, lo que impulsa el valor de las bajas. Los argumentos a favor del tipo de cambio se basan en premisas referentes a la disciplina y la monetaria y la especulación incertidumbre. Los regímenes de tipo de cambio en la práctica, los consejos monetarios, tipos de cambio circulados y manejo de crisis de parte del FMI, que proveen las reservas de dinero para que los países miembros solicitaran préstamos a corto plazo con la finalidad de ajustar posiciones en su balanza y de pagos. Los tipos de cambio: algunos creían que la demanda de crédito a corto plazo disminuyera la consideración en regímenes de tipo de cambio flotante. Esta es una presentación acerca de la historia de la moneda en el cambio del tipo de oro, y donde el oro se volvió una reserva, y la moneda que establece, digamos, lo que el valor del oro valía antes. Ahora la moneda representa ese valor dependiendo de la economía de cada país. Como el dólar, el cambio está a 175, 185, depende la valoración de la economía de cada país. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención.